Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver este ejercicio de movimiento parabólico donde nos dice la pregunta: un libro de física se desliza sobre una mesa horizontal a 1,10 metros sobre segundo. Cae al piso en 0,350 segundos. Ignore la resistencia del aire. Calcule, inciso A, la altura de la mesa, inciso B, la distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro, inciso C, las componentes horizontal y vertical, y la magnitud y dirección de la velocidad del libro justo antes de tocar el piso. Entonces, para resolver este ejercicio debemos anotar todos los datos que nos dan aquí en la pregunta. Ponemos datos y como primer dato aquí nos está diciendo que el libro de física se desliza sobre una mesa horizontal a una velocidad, nos está diciendo, de 1,10 metros sobre segundo. Entonces esto va a ser para nosotros la velocidad inicial en x. Velocidad inicial en x es igual a 1,10 metros sobre segundo y nos dice que el libro cae al piso en un tiempo. En un tiempo va a ser t igual a 0,350 segundos. Y nos dice que debemos calcular la altura de la mesa. Como otro dato va a ser entonces h igual a incógnita, no sabemos cuánto vale, vamos a calcular en metros. Y nos dice que debemos calcular la distancia horizontal también de la mesa hacia donde cae el libro. Entonces le vamos a llamar D es igual a incógnita, no sabemos cuánto vale, también vamos a calcular en metros y nos dice que debemos calcular las componentes horizontal y vertical. Entonces va a ser la componente primero va a ser la velocidad en x es igual a incógnita, no sabemos cuánto vale, vamos a calcular en metros sobre segundo. La otra componente va a ser velocidad en y es igual a incógnita. Vamos a calcular en metros sobre segundo y nos dice que calculemos la velocidad final. Entonces, velocidad final igual incógnita, no sabemos cuánto vale también. Y vamos a calcular metros sobre segundo y también nos dice que calculemos la dirección, que sería el ángulo. El ángulo entonces va a ser alfa es igual a incógnita, no sabemos cuánto vale. Y como otro dato adicional vamos a poner la gravedad. La gravedad va a ser G es igual a 9,81 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Estos son todos los datos que nos dan en la pregunta. Como podemos ver en nuestros datos, nuestras unidades de longitud todos están en metros y nuestras unidades de tiempo están en segundos. No hay que hacer nada de conversiones. Para comprender un poco mejor, vamos a graficar. Entonces aquí tenemos nuestro libro en la mesa y nos dice que tiene una velocidad inicial en x de 1,10 metros sobre segundo. En el libro tiene entonces esta velocidad en la dirección x. Nos dice que va a caer al piso. Entonces, cuando cae al piso, forma un movimiento parabólico desde aquí hasta aquí. Y nos dice que calculemos primeramente la altura de la mesa. Entonces esta altura va a ser h, no sabemos cuánto vale y nos dice que calculemos la distancia horizontal de aquí de la mesa hasta donde está el libro. Le vamos a llamar distancia d, no sabemos cuánto vale. Y nos dice que debemos calcular las componentes horizontal y vertical y la magnitud, que sería la velocidad final. Entonces antes de tocar el piso de este libro tiene una velocidad final. Vamos a poner una flechita, está bajando una velocidad final, no sabemos cuánto vale. Y nos dice que tiene un ángulo cuando esta velocidad final. Este ángulo le estamos llamando alfa. Y si sacamos los componentes aquí con líneas segmentadas, vamos a tener las componentes, ya sea horizontal y vertical. Aquí vamos a poner la velocidad en x, no sabemos cuánto vale, y aquí la velocidad en y, no sabemos cuánto vale. Ahora para calcular primeramente la altura, vamos a utilizar una de las fórmulas del movimiento parabólico, donde nos dice que altura es igual a velocidad en y por tiempo menos un medio gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a utilizar porque tenemos el tiempo y tenemos la gravedad. La velocidad en y en este punto es cero. En este punto no nos está dando porque aparte la velocidad está yendo horizontalmente. Cuando llega
a la punta, al extremo de la mesa, recién va a caer y ahí recién va a tener una velocidad en Y, pero en este momento, cuando está la mesa, no tiene, por eso se vuelve esto cero. Velocidad en Y por tiempo se vuelve cero. Y como está cayendo el libro, el libro de física, y la gravedad está bajando hacia abajo, esto se va a volver de negativo, se va a volver a positivo. Entonces nuestra fórmula va a ser altura es igual a 1/2 gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la altura. Tenemos gravedad y tenemos el tiempo. Simplemente reemplazamos los valores que tenemos y decimos que altura o h es igual a 1/2. La gravedad nos hemos dado de 9,81 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo de 0,350 segundos, todo eso elevado al cuadrado. Aquí este segundo elevado al cuadrado con este otro segundo que se va a volver elevado al cuadrado se simplifica y simplemente va a quedar metro. Ponemos a la calculadora 1/2 por 9,81 por 0,350 elevado al cuadrado, vamos a tener una altura. Entonces, altura es igual a 0,60 metros. Entonces, esta sería nuestra altura. Ahora, para calcular la distancia, vamos a utilizar otra fórmula del movimiento parabólico, donde nos dice que distancia es igual a velocidad en x por el tiempo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Tenemos velocidad en x, que sería esta velocidad inicial en x, que sería 1,10 metros sobre segundo, y también tenemos el tiempo. Simplemente reemplazamos los valores que tenemos. Reemplazando, entonces, sería distancia es igual a velocidad en x, nos dice que vale 1,10 metros sobre segundo por el tiempo 0,350 segundos. Aquí segundo con segundo se va a simplificar y nos va a quedar simplemente metros. Entonces, poniendo la calculadora 1,10 por 0,350 nos va a dar la distancia. Distancia es igual a 0,385 metros. Esta sería entonces la distancia. Ahora nos dice que debemos calcular las componentes horizontal y vertical y la magnitud en el inciso C y la dirección. Para calcular primeramente la componente horizontal, aquí en teoría nos dice que la velocidad horizontal en cualquier punto es la misma, no va a variar nada. En este punto va a tener esta misma velocidad inicial en x de 1,10 metros sobre segundo. Al llegar aquí en este punto también va a tener la misma velocidad en x porque es constante. Eso nos dice la teoría. Entonces nuestra respuesta en el componente x va a ser velocidad en x es igual a velocidad inicial en x es igual a 1,10 metros sobre segundo. Esta sería entonces la velocidad en x o el componente x. Es la misma porque es constante, no va a cambiar en cualquier punto, no va a cambiar nada esta velocidad en x. Velocidad en y sí va a cambiar. De 0 va a ir aumentando porque está bajando hacia abajo. Entonces, para calcular la velocidad en y vamos a utilizar otra fórmula del movimiento parabólico donde nos dice que velocidad en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Pero aquí la velocidad inicial en y en este punto es 0. Entonces, esto se va a volver 0. 0. Y aquí nos dice el signo negativo. Como está cayendo el libro hacia abajo y la gravedad está bajando hacia abajo, se va a volver positivo. Entonces nuestra fórmula va a ser velocidad en y es igual a gravedad por tiempo. Sabemos cuánto vale la gravedad, sabemos cuánto vale el tiempo. Simplemente reemplazamos los valores que tenemos. Entonces decimos que velocidad en y es igual a la gravedad vale 9,81 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo tenemos en datos de 0,350 segundos. Aquí segundo elevado al cuadrado, este elevado al cuadrado se va a simplificar con este otro segundo y nos va a quedar en metros sobre segundo. Y poniendo la calculadora 9,81 por 0,350 nos va a dar la velocidad en y. Velocidad en y entonces nos dice que vale 3,43 metros sobre segundo. Esta es la respuesta de la componente y.
Ahora debemos calcular la velocidad final. Para calcular la velocidad final, como pueden ver aquí en nuestro gráfico, aquí está la componente en X y la componente Y aquí está la velocidad final. Como pueden ver, la figurita se vuelve un triángulo rectángulo. Y para calcular la velocidad final vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que velocidad final es igual a raíz cuadrada, todo eso dentro, velocidad en x elevado al cuadrado más velocidad en y elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la velocidad final. Sabemos cuánto vale la velocidad en x, que está aquí, y también la velocidad en y. Simplemente vamos a reemplazar los valores que tenemos y decimos que velocidad final es igual a raíz cuadrada, entre paréntesis, 1,10 metros sobre segundo, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, más paréntesis, 3,43 metros sobre segundo, todo eso elevado al cuadrado. Y ponemos todo esto a la calculadora, tal como está. Ponemos raíz cuadrada, entre paréntesis, 1,10 metros sobre segundo, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, más abrimos paréntesis, 3,43 metros sobre segundo, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, y nos va a dar la velocidad final. Velocidad final es igual a 3,60 metros sobre segundo. Entonces nuestra respuesta de nuestra velocidad final. Ahora nos toca calcular el ángulo o la dirección. Y para calcular la dirección o el ángulo debemos utilizar también otra fórmula de movimiento parabólico, aunque estas fórmulas son de vectores también. Y decimos que la fórmula tangente de alfa es igual a velocidad en y dividido entre velocidad en x. Es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el ángulo. Si llevamos tangente al otro lado, nos va a quedar alfa es igual a tangente inversa, entre paréntesis, velocidad en y, dividido entre velocidad en x. Y cerramos paréntesis. Sabemos cuánto vale la velocidad en y y sabemos cuánto vale la velocidad en x que hemos sacado. Simplemente reemplazamos esos valores y decimos que alfa es igual a tangente inversa, entre paréntesis, 3,43, dividido entre 1,10 y cerramos paréntesis. Ponemos a la calculadora entonces esto, tangente inversa de 3,43 dividido entre 1,10 nos va a dar el ángulo entonces. El ángulo vale 72,2 grados. Esto sería entonces la respuesta del ángulo y ya hemos encontrado todas las respuestas de nuestra pregunta. Bueno, espero te sirva el video. Si te gustó el video, compártelo. Hasta la próxima.